Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Amadeo Bonayuto, para los que no me conocen. Soy un trompetista de la ciudad de Neuquén, Argentina, de la Patagonia Argentina. Estoy hace un tiempo en Berlín y bueno, estoy por editar un libro que es una trilogía que se llama Beyond Musical Borders. Y la última sección, o el último libro de esta trilogía, es un entrenamiento auditivo, se llama Ear Training for Inside Outside Playing. Y sobre este libro estoy haciendo una serie de workshops acá en Berlín y bueno, con suerte en algunas escuelas de Alemania en general. Me interesó para hacer algunos videos y explicar un poco de qué se trata, así que esta serie de videos tiene algunos ejercicios del libro, algunas variantes de esos ejercicios. Estoy también agradecido a las trompetas de Tomomi Kato, muy lindo instrumento. Puede estar haciendo estos videos con este instrumento. Brass Sound System, es una trompeta muy bonita, así que bueno, espero que lo disfruten, que me puedan dejar cualquier consulta, que a alguien les sirva para disparar de la creatividad, porque básicamente son ejercicios que son un puente y tienen una sección muy importante todos, que es para olvidar. O sea, lo usamos como un disparador y lo olvidamos. Creo que en la pedagogía musical actual hay mucho de memorizar escalas, aprender un pattern, aplicar como especie de fórmulas, digamos. Este libro tiene otra didáctica distinta, la de abrir la audición o entrenar un poco la audición en el caso de las personas que no estén tan acostumbradas a este pequeño paso que viene luego de aprender escalas, aprender armonía básica y moverse, ese paso, ¿no?, que a veces cuesta dar de salir de la tonalidad. Otras personas ya tienen ese paso y quieren adentrarse por el mundo microtonal, otras personas investigan el mundo atonal, que también como que lo voy trabajando de alguna manera. Beyond Musical Borders, más allá de las fronteras musicales, ¿no? Y a mí me parece que no está, no sé, o al menos en mi música trato de tener momentos totalmente free, tener momentos de una canción, y lo disfruto mucho. Así que eso es una serie de videos que estoy entregando, la verdad, de corazón, con la experiencia que tengo desde la pedagogía, desde la improvisación, y es para todos los instrumentos, no es para trompetistas solamente, así que espero que lo disfruten. Bueno, entonces voy a ir con este primer ejercicio que tiene una parte, como todos los de este libro, para ejercitar o entrenar el oído, y después una parte para olvidar, muy importante, enseguida. Es algo que me gusta mucho a mí, este ejercicio en particular, porque refleja lo que me pasó desde que estoy en Berlín, que es un reencuentro con la música folclórica de mi país. Creo que puede ser que a muchos músicos les haya pasado lo mismo, que bueno, nos enamoramos de una música y a veces esa música de la que nos enamoramos, sobre todo cuando empezamos a estudiar un instrumento, quizás no es la folclórica de nuestro país. Puede que sí, genial, en ese caso estamos en el lugar ideal, pero yo me topé con un disco de Miles Davis una vez y me partió la cabeza, y un cassette de Dizzy Gillespie tocando en un bar, y no me lo pude sacar más de la cabeza y lo tengo hasta hoy en día. Entonces me enamoré de esa música mientras iba pasando todo un folclore que estaba ahí, y que ahora por suerte tengo un reencuentro muy lindo, muy natural, muy orgánico desde que estoy acá en Berlín. Ha sido un proceso muy, muy lindo. Pero bueno, llevándolo a un ámbito general, puede ser que a otra persona del mundo le haya pasado que se enamora de una música que no es la de su país, y que en algún momento se da cuenta, o yo me di cuenta, vamos a mi caso personal, que agregar cosas que uno trae de su folclore no es tocar fuera del estilo. Hay
hay una diferencia. Uno estudia el estilo que ama. Lo estudias, escuchas el lenguaje, sacas los solos, todo. Pero también traes un bagaje, ¿no? Un bagaje. Y en este caso, para mí, es la música argentina. Así que bueno, esa era la introducción para este ejercicio. En el primero de los ejercicios me quiero basar en un ritmo. Quiero ir a la expresión como mínima de un ritmo folclórico. Puede ser cualquier ritmo folclórico. En mi caso, voy a pensar en la chacarera, que es un ritmo del norte argentino. Y con ir a la expresión mínima o básica me refiero a tomar esa célula rítmica percusiva que a lo mejor no es teóricamente la de los libros ni tiene variaciones, sino el núcleo, ¿no? Si yo tengo que pensar en la chacarera, a mí se me viene a la mente tum, ch, tum, ch, tum, ch, tum, tum, ch, tum, sin meterle variantes, sin meterle cabeza. Prácticamente es una memoria musical y un poco emotiva también. Y bueno, voy a llevar eso al instrumento. Primero al cuerpo. Miren, entonces estoy diciendo que tengo un grave y un agudo. Lo voy a pensar, ¿no? Algunas variantes, ¿no? Voy a tocar así, de la siguiente manera. Con el sonido agudo con una escala mayor. Voy a poner el ejemplo de Do mayor. Para mí en la trompeta, para el sonido de concierto es un si bemol. ¿Qué pasa? Cuando tenemos una escala mayor, hay 5 notas de nuestra escala cromática que no están dentro de esa escala mayor. En el caso de Do mayor, las 5 notas que quedan fuera serían Mi bemol, Sol bemol, La bemol, Si bemol y Re bemol. Y esas notas se pueden ver como una pentatónica, menor de Mi bemol o mayor de Sol bemol. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a tocar el sonido grave de ese pequeño ritmo, de esa célula rítmica, con las notas que estarían fuera de Do mayor. ¿Okay? Voy a probar de tocar ese pum, 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 con esas notas. Y ahora voy a probar el otro ritmo que es básicamente a tierra, ¿no? Con notas de Do mayor un poquito más agudas. Está un poco corto, bueno, porque así me imagino el ritmo. Estoy haciendo un staccato que por ahí no tocaría en otro ámbito. Y voy a tratar de juntar las dos cosas, improvisando un poco, ¿no? Tengo una tonalidad y otra tonalidad. Voy a probarlos con una base rítmica. En este caso tengo una base rítmica ternaria, no es una chacarera, pero es algo ternario y voy a probar arriba de eso, a ver qué pasa. Y resulta que yo en este ejercicio todavía no puedo pensar que estoy ni adentro ni afuera, ¿no? No tengo una base armónica, entonces es como difícil pensar, o por lo menos para mí, en qué momento estoy adentro de una tonalidad y en cuál momento no estoy. Suena algo así como si estuviera tocando sobre una base armónica que tuviera las dos tonalidades. Acá voy a poner un ejemplo de una base armónica que acompañaría esto.
armónicas, pero en este caso solamente con la tonalidad de la escala mayor. A ver qué pasa. Y voy a empezar con los ejercicios para olvidar. Entonces, acá comienza la parte donde dejo el ejercicio. Ya vi las notas que estaban adentro, las notas que estaban afuera. Mi oído se fue acostumbrando en este pequeño ratito. Y voy a poner la clásica secuencia de segundo, quinto, primero, sin pensar en el ejercicio anterior y ver qué aparece. Si algo aparece, sin forzarlo, ¿no? Segundo, quinto, primero. Ahora voy a probar. ¿Qué pasa si toco sobre una base que no sea ternaria? Tengo una base binaria. Voy a ver si aparecen algunas notas del primer ejercicio, algunas notas fuera, y también si aparece algo del ritmo ternario, porque en ese caso tendría un poco de polirritmia, que es algo que en la música latinoamericana está muchísimo, ¿no? La polirritmia de 3/2. Me voy a ir a un ejercicio más que me gusta mucho a mí, que yo le llamo oído armónico. Ahora que tengo eso, voy a probar un ejercicio donde ya estoy un poquito libre tocando, viendo si incorporo cosas de ritmo y de melodía, pero además voy a probar esto, que es poner una base armónica que desconozca totalmente. Entonces abro acá, en este caso estoy con el iReal Pro. Abro acá la carpeta de jazz, en este caso, podría ser de cualquier música. Y al azar totalmente, abro una carpeta. No me voy a poner exigente con tratar de sacar la armonía, porque si yo no trato de sacar la armonía y toco notas fuera, mejor para mí. O sea, sigo con el trabajo del oído, ¿no? Y sigo dándole como valor al discurso melódico, ¿no? Valor y como poner adelante la melodía. En este caso, hay otras veces donde uno quiere hacer un desarrollo de, bueno, sacar los acordes específicos. No es el caso. ¿Okay? Tengo en este ejercicio oído de la armonía, tengo el soporte del ritmo y buscar notas que entran y no. Si es que descubro la tonalidad, puede que no. No importa.
Bien, y último ejercicio. Ya que estoy con esto y como me metí un poco en el lenguaje y me gustó la idea, voy a probar volver a la base solo rítmica, ¿no? Pero ya tocar de manera tonal. No hay adentro, no hay afuera, porque no hay una tonalidad que yo me proponga. Puede estar en el medio puede haber un fragmento, pero no me propongo que voy a tocar en una tonalidad. A ver qué pasa. Metí un poco de microtonalidad, un poco de técnica extendida, jugando un poquito. Y bueno, espero que lo disfruten, se puede hacer con cualquier ritmo y espero algún comentario, algún feedback. Gracias.